who attends college at Georgia Tech, slammed this two-out home run that has pulled the United States to within 1 run. It was above the white line there, so it was a home run, and it is now 4-3 Cuba over the United States. How about the win? The pitch. There it goes. Gurriel fading back. That ball. It's gone. It's gone. It's gone. Ty Griffin. Hoy en Hablando de Deportes, el juego Cuba-Estados Unidos, 15 de agosto de 1987, en los 10º Juegos Panamericanos celebrados aquí en Indianápolis. Repito, 15 de agosto de 1987. El juego celebrado entre Cuba y Estados Unidos en la etapa clasificatoria. Fue el 5º juego del evento. Eran 7 juegos etapa clasificatoria y después, bueno, semifinal y final. Fue el único juego que Cuba perdió y fue el último juego que Cuba perdió en un evento internacional oficial, el CUBA-USA. Pues a partir de ahí hasta Barcelona 97, por 10 años, eslabonó una cadena de más de 100 juegos consecutivos ganados, repito, en estos eventos oficiales, aquellos amateurs internacionales, el Cuba. La próxima derrota fue contra Japón en la final del 97. Ahí no cuento topes, no cuento juegos que perdieron con los senadores de San Juan, pero bueno, este fue el partido. Recuerdo como si fuera hoy, que lo vi en Lajas, mi rincón querido, en Santa Isabel de las Lajas, con mis familiares, con mi tío Orlando, y sufrí muchísimo la derrota aquella de Cuba, a manos del ahora amigo mío aquí del canal, Ty Griffin, quien hizo la proeza, ya lo había hecho en La Habana, en el tope, de darle jonrones a los 2 mejores pitchers de Cuba, sí, a los 2 mejores, al gran ciclón de ovas, Rogelio Garcia, a la zurda, lo verán aquí, y al amigo Pablo Miguel Abreu, a la derecha, para un walk-off homer, dejar al campo a Cuba sensacionalmente en la parte baja del 9º inning de ese juego. El juego terminó 6-4. Estos son highlights de ese famoso juego. Verán una parte por la televisión cubana y la otra parte, la otra mitad, que es interesantísimo. El que lo quiera ver en inglés o en español, le pone el caption, por CBS, la televisión norteamericana. Y es interesantísimo los diferentes ángulos, puntos de vista, a veces en algunas jugadas, en algunos batazos, de por un lado Marc Márquez y la gente de CBS, y por otro lado Eddie Martin y Héctor Rodríguez. El line de Cuba fue a base de Víctor Mesa, primer bate center field, Antonio Pacheco, segunda base, Omar Linares, tercera base, Orestes Kindelan, bateador designado, cuarto bate, Luis Giraldo Casanova Castillo, right field, quinto bate, Luis Gurriel, sexto bate, left field, Pedro Medina, séptimo bate, pero en primera base, octavo bate, Juan Castro, y noveno bate, Juan Castro receptor, por supuesto, y noveno bate, Luis Ulazo. Ese equipo tuvo muchos problemas en la dirección. Algunos peloteros no estuvieron bien al bate, no empezaron bien, otros nunca estuvieron bien. Aquel line era confeccionado a veces también, yo sé, de La Habana, incluso de La Habana hicieron una editorial del por qué no ponían a Alejo Reyes de regular. Claro, y es que Pedro Medina estaba bien que fuera séptimo bate en ese equipo, pero no jugando primera base. Pedro Medina tenía que haber sido séptimo bate, catcher, y Juan Castro al banco. Juan Castro a cubrir octavo, noveno inning a la defensa. Primera base tenía que haber sido siempre Alejo Orrelli Morejón. Séptimo, octavo bate. Entonces, ese line no sería. Los 6 primeros estaban bien. Séptimo Medina, catcher. Octavo Alejo Orrelli, primera base. Y noveno bate, Luis Ulazo. Por cierto, fue el último
Juego estable como regular, como primer bate en el equipo Cuba, en eventos oficiales internacionales, de Víctor Mesa, quien estaba sumido en un tremendo slump. Él, Juan Castro, que no salió del slump nunca Juan Castro en ese evento. Jorge Garcia, que para ese juego lo sentaron. Jorge Garcia lo sentaron por Medina. Debieron, repito, sentar a Juan Castro y sentar a Jorge Garcia. Y eso estaba muy mal a bate. Al final, Víctor sí levantó, pero levantó a partir del juego siguiente, cuando fue bajado a noveno turno y Ulacia pasó a primero. Y Víctor, bueno, al final terminó teniendo 3.40 y tanto. Y fue uno de los héroes en juego contra Estados Unidos en la final, que también lo pondré, lo volveré a poner. Y se sacó la espinita de Víctor Mesa, estaba muy mal a bate y estuvo muy mal en ese partido. Aquí verán lo principal del juego, las principales jugadas claves, las jugadas claves, los fildeos, los jonrones importantísimos y larguísimos de Orestes Kindelan contra Greg Olson y de Omar Linares, ese que dicen que no era oportuno, empató el juego. Es porque puso a Cuba en el marcador. Cuba dio solamente 5 hits, hubo otro de Pedro Medina, otro de Antonio Pacheco. Ahí verán los 5 hits de Cuba. Verán los batazos de Ty Griffin al sur de la derecha. Verán, repito, las jugadas. Vale la pena. Son unos 30 minutos de highlight de este partido, que es un partido histórico para nuestro béisbol, para nosotros los cubanos, que lo disfrutamos unos, lo sufrimos otros. Si ese equipo se confeccionaba mal, se entrenaba mal, en ese caso contra ese equipo norteamericano, que si estaba bien preparado, se tenía timbre y se tenía talento, iban a pasar cosas como esta. No por gusto, en el tope Cuba, Estados Unidos, en La Habana y en Artemisa, Cuba solamente le pudo ganar 3 de los 5 y fueron juegos apretados. Al año siguiente, 4 de los 7 y fueron juegos apretados y ya saben lo que pasó en Panamá. Bueno, aquí Cuba perdió la clasificatoria. Después ganó el que no podía perder y también apretado. Pero eso será otro juego, otro día, otro programa aquí. Gino Vélez no manejó bien el picheo, no manejó bien el line-up. Ahí no picharon apenas Luis Ticer, no pichó apenas Euclides Rojas. Todos los días pichaba Bolívar de Rogelio Garcia, Pablo, Miguel, Abreu. Y Omar Linares también pichó bastante. Lázaro La Torre calentó un día, creo, en el bullpen. Se imaginan. Y con este equipo podían perder con los americanos como perdieron. Pero nada, disfruten el juego por televisión cubana y por CBS, en inglés y en español. Disfruten, comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Suscríbanse al canal. Los quiero. Cuídense. Ahí va Rolling por encima de segunda, va Giraldo González, no le llega, la bola sigue de hit hacia el jardín central. Y este es el segundo hit que le dan a Rogelio. Batea Víctor Mesa, no tiene hits esta tarde. 176, solamente 3 en 17 veces. El infield juega medio cuadro ahora, entra en el short y la segunda. Alta la primera bola. Víctor Mesa de sitiecito en Villa Clara. Ahí va la línea por segunda, capturó, van a tirar a tercera. No aguanta el tiro. Línea de Víctor Mesa, manos del camarero Griffin. El segundo out. Y viene Antonio Pacheco, de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Antonio Pacheco, 500 de promedio, de 16-8. Ahí va la línea, entre right center. Va a cortarla Víctor Mesa, vamos a ver, logra cortarla. Sigue para segunda, va el tiro de Víctor Mesa, segunda, y llegó con un two-way. Tino Martínez. Doblete de Tino Martínez. Estados Unidos coloca el empate en circulación. A batear ahora Mike Fior, el jardinero izquierdo. Y cuarto bate. Y Tino Martínez tiene ahora 12 hits en 19 veces. Es el primero que batea en este juego. Mike Fiore, jardinero izquierdo y cuarto bate, de 3-2.
Se cuadra, toca la bola por primera base, coge movido ahora Medina, recoge Pacheco, le pasa el pitcher y out en primera, va a seguir para la goma. La bola está en manos de Rogelio y se empató el juego. Acaba de empatar el juego el equipo de Estados Unidos. Hubo alguna confusión a la defensiva allí. Medina estuvo indeciso, salió a buscarla, no se decidió. Rogelio fue a cubrir, logró el lado Rogelio. Pero hubo una colisión, Rogelio cayó y aprovechó el corredor Tiro Martínez para seguir hasta la goma. Bueno, hay una tremenda, el juego se ha empatado. Hay una tremenda protesta del coach Weinstein con el árbitro de primera base. Rogelio cayó, perdió el balance y esto lo aprovechó, como le decía Eddie, el corredor que estaba en segunda, Tiro Martínez. Vean la jugada. Están protestándole el out al árbitro de primera. Pacheco tuvo que venir desde atrás, sorprendió esta jugada. Ahí se produce la colisión. Ya cuando Rogelio se recupera, el hombre iba anotando, ya no. Los tres receptores de Cuba han estado en el juego hoy, como abridores. Kindelan como designado, Juan Castro en la receptoría y Medina en primera. Ahí va un batazo elevado a lo corto del right center, va Víctor Mesa, no tan corto, el aire está hacia allá. La capturó Víctor Mesa. El tercer out, una carrera, un hit, ningún error, un sacrificio. Nadie quedó en circulación. Forzado a la defensa el equipo cubano con Giraldo en el campo corto. Viene Víctor Mesa, tomó ponche en el primer inning. Le está amagando el toque. Víctor batea 200, ha comenzado mal a la ofensiva. Bueno, Aníbal Rosario, el árbitro principal, algo le dijo, fue a decirle algo a Olson. Cubano no ha pegado hit todavía. La primera bola para Víctor Mesa. De 15-3, Víctor Mesa. Ha anotado 4 carreras, no tiene extra bases, ha empujado 2. Le tira y levanta un fly a lo corto del right field, va tras el segunda, viene el jardinero derecho Wood, el segundo out. Retirado Víctor Mesa, falla por segunda vez y viene Pacheco. Orrelli y Jorge García. Le tira un batazo al center field, viene hacia adelante Víctor Mesa, sigue corriendo y llegó a la bola, el tiro viene a primera, viene el corredor y quieto. Una conexión corta al jardín central. Estaba movido Tiro Martínez ahí en primera base, estuvieron a punto de doblarle. Una buena sprintada de Víctor Mesa. Estaba jugando muy retirado en el jardín central Víctor Mesa. Tuvo bases robadas. Puerto Rico tiene 2, Aruba y Antilla una cada uno, y Venezuela y Nicaragua no han robado bases. Pero por eso decíamos que utilizan la velocidad como factor de ofensiva. Héctor. Oli por segunda, se enredó aquí Griffin. Vamos a ver qué dan. Linares tenía ponche en su primera vez al bate. Hay error para Ty Griffin. Este es el segundo error que comete Estados Unidos. Se enredó con la pelota allí Griffin. Hombre en primera base sin out. Principio del cuarto. Viene Kindelan. Kindelan tiene fly al center. Fly largo. Cuba no ha conectado bajit. Estamos en el principio del cuarto inning. Brett Olson en la lomita. Le tiene correcto un batazo alto, largo por el left field. Se va. Y jonrón. Jonrón por el left field enorme. La metió a la calle. Se empató el juego. Jonrón del tambor mayor. Orestes Kindelan dispara su quinto jonrón. Batazo kilométrico para el left field. Ya tú ves, Héctor, lo que son las cosas. En la serie con Estados Unidos en Cuba no bateó un hit Kindelan. Nosotros no estábamos allá, pero creo que fueron 17 turnos al bate sin batear hits. Sí. Y aquí en los Panamericanos se ha destapado. Ha mostrado su calidad el bateador designado y receptor del equipo cubano, indudablemente.
Viene a batear Casanova. Aquí está la repetición. Le dio con todo. Iba cerca de la raya. Anoche o ayer, mejor dicho, disparó jonrón por el mismo jardín central. Un solo hit conectado al equipo cubano, pero fue el jonrón de Kindelan. El juego empatado a 2. Le tiraba a línea, bajito al right field. Ahí está recibiendo a Wood, el tiro viene al cuadro. Y este es el segundo que le conectan a Greg Olson. Cañonazo de Medina a la banda derecha. Corredor en primera con 2 outs y viene Juan Castro. De 12-1, 0.83. En voleibol femenino. Le tira batazo entre raya y centro, la va corriendo Víctor Mesa, la va corriendo y capturó la pelota. Y esa cámara quedó fija ahí, ustedes no pudieron ver el batazo de Larry González, el fildeo de Víctor Mesa. Hay un out. Viene a batear Scott Livingston. El brazo en condiciones para retirar con hombres en primera y segunda a Griffin, con hombres en segunda y tercera a Griffin y a Silvestri. En el tercero llegó a tener un corredor en segunda con 2 outs y ponchó a Wood. Ahora este es el inning más cómodo, lo tienen 2 outs, bases limpias. Un strike con ese velocímetro de mano. Aquí viene, le tira, conecta una línea entre raya y centro, la van corriendo. La bola contra la cerca, va para segunda, Pacheco, aquí viene el tiro, llegó a segunda con un doble. Este es el tercer hit que conecta a Cuba. Sobre un lanzamiento afuera, le dio bien hacia el right center. Lanzamiento afuera y bajo. Línea larga de Pacheco. Corredor en segunda. Hay 2 outs y viene Omar Linares. Linares tiene ponche y se envasó por error de Griffin en el cuarto inning. Abierto por completo al infield. Listo Olson. La segunda bola. 2 bolas, un strike para Omar Linares. Linares está en 4.38. Tiene 7 hits en 16 veces. Un doble, 2 triples, un jonrón, 4 empujadas. Pensamos que a pesar de lo bien que está trabajando Olson, él está pensando en sustituirlo. Le tira, conecta un batazo al centerfield, va atrás, Lecper se va. Y jonrón por el centerfield. Jonrón de Omar Linares. Pone delante a Cuba 4-2 aquí en el quinto inning. Batazo kilométrico por el centerfield. A más de 400 pies. Jonrón de Omar Linares. Este es su segundo jonrón del torneo y sus empujadas 5 y 6. Aquí está la repetición. Batazo larguísimo, qué rápido se fue además. Allá dio. Por poco la saca a la calle o da contra aquella casa por el jardín central. Ha salido un emisario de Fraser. El juego Cuba 4, Estados Unidos 2. Eddie. Bueno, estábamos hablando de lo que Fraser había dicho antes de comenzar el campeonato, de que él no utilizaría nunca un pitcher abridor más de 5 entradas. Él decía que estaba buscando en los juegos en Cuba, bateó para 286. Cuatro por 2 el encuentro a favor de Cuba. Parte final del quinto. Bien, vieron ustedes una imagen de... Ese es uno de los scouts que andan por aquí
para ver qué pueden llevarse, qué pueden firmar pelotero, qué pelotero pueden firmar al profesionalismo. Generalmente. Hay un rolling al box, captura el pitcher, se vira el tiro a segunda, hay un out, el tiro va a primera y doble play. De pitcher a short a primera. Segundo doble play del juego, primero que realiza el equipo de Estados Unidos. A batear Pedro Medina. Tres y dos el conteo. Listo el pitcher Carpenter. El tercero y se ponchó Medina. Tercer out. 0 carreras, 0 hits, 0 error, un béisbol, un doble play, un ponche, nadie quedó en circulación. Ha terminado la primera parte del sexto. Cuba 4, Estados Unidos 2. Tyner. Víctor Mesa juega bastante atrás en el jardín central. El aire del home hacia el jardín central. Baja la segunda bola. 4-4 el juego en el final del noveno inning. 8 hits ha bateado Estados Unidos, 5 tiene Cuba. Dos bolas en strike el conteo para Hirsten Tyner. Con toda su calma Pablo Miguel Abreu. El segundo. Cuenta pareja, 2. Y viene Larry Lanphier, el jardinero derecho. Abreu quieto. Está cuidándolo bien porque ese hombre representa en primera la posibilidad de la victoria para Estados Unidos y hay que cuidarlo y puede irse. El lanzamiento le utiliza con fly al jardín izquierdo a lo profundo. Va Gurriel, la pelota se va. Jonrón de Ty Griffin. Y el equipo cubano pierde el juego de esta forma espectacular. Ha quedado al campo el equipo cubano con este jonrón de Ty Griffin, que disparó 2, uno a la zurda frente a Rogelio Garcia y este a la derecha frente a Pablo Miguel Abreu. Victoria para el equipo de Estados Unidos, 6 carreras por 4. Y aquí está Héctor Rodríguez. Bueno, se esperaba un juego cerrado con estas características de dramatismo ya en el final. Ty Griffin, ya habíamos dicho que era uno de los mejores peloteros, quizás el pelotero más completo que tiene este equipo. Muy bueno a la defensa, pese a que cometió un error hoy. Y un bateador a ambas manos, poder a ambas manos, muy rápido. Ese lanzamiento. The game is in the top of the second with the Cubans at bat, but already the United States leads 2-0. Scott Service singling in the second run as the aggressive American team went out with 2 hit-and-run singles, and they lead 2-0, top of the second inning. Busch Stadium in Indianapolis, fine crowd on hand, the game between the Cubans and the U.S. The U.S. is at bat in the bottom of the 4th inning. The United States jumped out to a 2-0 lead over the Cubans, and then in the top of the 4th, Orestes Kindelan came to the plate. He is a young Cuban catcher. He had already hit 4 home runs, and he gets all of that one, as they like to say. An error preceded it, and the Cubans have tied the United States at 2. Well, the Cubans and the United States were tied at 2. The storyline there, the young United States team jumped ahead 2-0 in the first inning. Then the Cubans tied it on a home run. And they sent their powerful young third baseman to the plate. That was in the 5th inning with the game deadlocked at 2. And Linares with a runner on second. Howard, the Cubans' second home run of the afternoon. And now in the top of the 6th inning, with the Cubans at bat, they lead by a score of 4-2. Interestingly enough, see the young man there, Linares? That's the player that Toronto has been trying to coax into defecting at least to Canada for home games, but he said, no, thank you, I want to stay right in Cuba. Diving, Michelle Brent Musburger.
All right, John, we'll come back for the conclusion of that, but let's get you up to date with the baseball game between Cuba and the United States. It is now through 6 innings, and Cuba continues to lead by a score of 4-2. The United States rallied in the bottom of the 6th inning. They put runners on first and second with nobody out. And then watch their catcher, Orestes Kindelan, who had already homered, rifles a pickoff throw down to second base for the first out of the inning. The Cubans then got 2 more outs quickly, and it is 4-2 Cuba. They go. Ty Griffin from Tampa, Florida, who attends college at Georgia Tech, slammed this 2-out home run that has pulled the United States to within 1 run. It was above the white line there, so it was a home run, and it is now 4-3 Cuba over the United States. How about the women's basketball venue? We're going to go out live now to John Dockery. And John, tell me about this controversy that developed out at first base. What's going on? Brent, some excitement here at Busch Stadium. We're in the middle of a controversial play. The United States believes they scored a run on a very controversial play only moments ago. Cuba is protesting the call, and we're waiting for the official, the umpires, to make a decision. John, I think the United States has tied the game at 4-4. They have, John. Tie game. We're in the bottom of the 8th inning. Cuba and the United States, the game tied at 4. And an interesting play. Tino Martinez doubled down the right center field line. Fiore then bunts. Watch him. Pacheco, the second baseman, fields it. Garcia, the pitcher, is over to cover. Fiore runs him over right there. Fiore is called out. That was the protest. It did not stand up. Tino scores. Martinez scores, and we're 4-4, bottom of the 8th inning here at Busch Stadium. And it was really Tino Martinez starting off this inning with a double to right center field that ignited the rally, and then a great bunt by Fiore right there. We're tied at 4. Cuba 4 runs, 5 hits, no errors. The United States 4 runs, 7 hits, and 2 errors. The hitter, Scott Service, the catcher, fouls one off. 1 strike. John, this crowd is really into the game. They're really excited, really pumping up the young American team. Scott Service, the catcher, number 28, from Coon Valley, Wisconsin, sophomore from Creighton, at bat. Mark, as we watch this pitch, this is Brent back in the studio. Let me ask you, when the first base coach crossed that foul line and charged the umpire, shouldn't he have stopped play right there and not allowed the American runner to score? Brent, I think you're right. He could have stopped play right there. Luckily for the Americans, he didn't. He didn't, and we're 4-4, Brent. Service fouls one off. No balls, 2 strikes, 1 out. We're in the bottom of the 8th inning. The United States led this game 2-0. They got 4 hits and 2 runs in the first inning, but Kindelan then hit a 2-run shot to tie it. Linares, another home run, gave Cuba a 4-2 lead top of the 5th inning. Ty Griffin in the 7th inning made it 4-3. Linares over to Medina to get the out. 2 outs. Griffin made it 4-3. The United States trailed Cuba in the 7th inning, and then right there in the 8th inning, Martinez doubled, Fiore with the bunt, the controversial play, and we're tied at 4. The young American squad has really executed well, John. That's the key to this game. They battled back 2 perfect hit and runs early in the game, and then the bunt by Fiore. And the hitter, number 11, left fielder Ted Wood. He's 0 for 3. John, Ted has outstanding power. He could hit one out here. The pitch outside. Ball 1. And Ted Wood having an outstanding Pan Am series. Came into the game hitting .461, 5 RBIs, 1 home run. Sophomore from the University of New Orleans. He's got power. Two balls, no strikes. Garcia pitching so well. Valdez started the game, the lefty for Cuba. He only lasted 1/3 of an inning, gave up 4 hits, 2 runs. Garcia came on in relief and has pitched well for the Cubans. John, he's thrown extremely hard. 3 balls, no
strikes, 2 out. We're in the bottom of the 8th inning. Score tied. Cuba, the United States, both teams undefeated. This may be a preview of the gold medal game next Saturday. The pitch, strike 1. Okay. Fastball. Good fastball. John, early in the game, believe it or not, Garcia was throwing 96 miles an hour. He's slowed down a little bit now. He's throwing about 92. A capacity crowd of 12,000 here at Busch Stadium for the Pan American competition on the edge of their seats. We're tied. Fouled off down the third baseline. Good cut at that fastball. Good home run swing. Ron Frazier, the coach of the United States team, the dean of American coaches from the University of Miami. Not like the Major League rules. Fly ball, Victor Mesa. Didn't get center it. field. Taylor reels it in. Okay, Brent, it's 4-4 here at Busch Stadium. Now back to Brent Musburger in the CBS Broadcast Center. Brent? All right, John Dockery and Mark Marcus, thank you. Got it. 12,000. We're tied at 4 in the bottom of the 9th inning. 2 balls, 1 strike on Scott Livingstone. Cuba came with a new pitcher, left-hander Pablo Abreu. Livingstone 1 for 3. Fouled off down the line. Linares can't get it. Let me put this game in perspective. These teams came in undefeated, both with 4-0 records. This may be a preview of the gold medal game next Saturday. Cuba, the dominant team in amateur baseball for some 30 years. They've won 6 of 9 Pan Am golds, 8 world championships. The United States comes in with a young team. And here are the standings for the baseball competition here at the Pan American Games. It's really the United States and Cuba on a collision course for the gold. We're in the 9th inning, 4-4, bottom of the 9th inning. Scott Livingstone, 2 balls, 2 strikes, 1 out. Struck him out. Good curveball, John. And the format of the competition works something like this. There are 8 teams. They play each other in a round-robin competition. The teams with the best 4 records go on to the semifinals and then the medal rounds. It's number 4 against number 1, and then it's 2 against 3. Ron Frazier knows his team is headed in that direction, but wants to beat the Cubans this afternoon to prove that he can do it. The Cuban team, the veteran team coming into this competition, they average 26 years of age. The American team, mere boys. It's really the men against the boys. Mark Marquis, coach of Stanford, with me, our next Olympic coach, and this is a young American team, isn't it, Mark? No question about it, John. The average age for the Cuban team is 26. Americans, 19, 20-year-olds. Cubans have been playing together for 6-7 years. United States players, 3 months. The hitter for the United States, Larry Lamphere, the right fielder, number 2. 0 for 2 on the day sacrificed in the second. Struck out his last 2 times up. Pablo Abreu on the mound for Cuba. Ooh, yes, he hit him. Lamphere trots down to first base. The potential winning run. Let's take a look at it again. Breaking ball inside. Look at Lamphere. He didn't give. He let himself hang in there a little bit, John. He let himself get hit there. But if you intentionally let yourself get hit, that will be called a ball. Pretty good job acting, though. It was a breaking ball inside. He took one for the team there, John. I really believe that. And this crowd of 12,000 near capacity here at Busch Stadium. The showdown, the United States undefeated 4-0 against the Cuban team, also 4-0 undefeated at Pan Am competition. The United States hoping to win their first gold in 20 years, since my partner Mark Marquis was the first baseman on that 1967 United States team in Winnipeg. This young American team is playing a heck of a game here, John. Little cat and mouse here. Lamphere can steal. Abreu's going to keep him close. Ty Griffin, the hitter, the second baseman. He had a home run earlier. The move, a good move to first Lamphere back. Good move. Almost a balk move, but those umpires don't like to call the balk move on a left-hander. He's got a good one, though. Ty Griffin
second baseman, switch hitter, batting right-handed against a left-hander, 19 years old from Tampa, a sophomore at Georgia Tech. One ball. Beefed up security here at Busch Stadium earlier today before we came into the game. Some dogs walking around sniffing for explosive. The lineup for the United States: Griffin, Silvestri, Martinez, Fiore, Service, Wood, Gonzalez, Livingstone, and Lamphere. Move to first. He's back. I think Lamphere's going to take off here. Just a matter of when. Of course, Larry Lamphere, 5'9", 155 pounds. Good speed at 43 stolen bases at Central Michigan University this year. Abreu, the Cuban pitcher, is going to keep Lamphere close. The defense for the Cuban team: Castro, the catcher, Linares, the third baseman, Gonzalez at short, Pacheco, Medina. In the outfield, it's Gurriel, Mesa, and Casanova. 1 ball, 1 strike, 2 out, score tied, bottom of the 9th inning. The United States against the Cubans. The United States team has not beaten the Cubans since 1967. The Cubans have won 37 straight games here at Pan Am competition. They are the dominant team in amateur baseball in the world. The move. Abreu, Lamphere is back easily. Abreu knows Lamphere is going to steal. Ty Griffin hit a home run from the left side 2 innings ago, batting from the right side, switch hitter. The move. When's he going to go? When's he going to make his move to second? Ron Frazier believes in pressure baseball. Pablo Abreu knows that. The United States team likes to run. The pitch. There goes. Gurriel fading back. That ball. It's gone! It's gone! It's gone, Ty Griffin! Ty Griffin, his second home run of the game. Take a look at it, Mark Marcus. Breaking ball down and in, and Ty Griffin jumped on it. John, he hit it way out. Lazy breaking ball inside, low and inside. Ty Griffin drives it over the center field wall. And Lamphere scored ahead of him. The United States beats Cuba 6-4. The first time they've done that in 20 years. And look at Lamphere. Yes. A little excited. You know, I remember something in Lake Placid back in 1960. Some youngsters playing hockey for the United States against Russia. The United States snaps Cuba's 37-game winning streak, Brent. Now back to you at the CBS Broadcast Center. Moment for that young United States team. Now again, that does not guarantee them the gold medal. They probably are going to have to beat this talented Cuban team one more time to ensure that in the 7th inning. And the Americans had fallen behind. Batting left-handed, he ripped this drive down the right field line, above the wall, and it was a home run. Then in the 9th, in dramatic fashion with 2 out, he slammed this one over the left field wall. It bounced once out onto the street,
His teammates scoring in front of him, and the United States had upset the Cubans by a score of 6-4. And Ty is standing by live right now. The United States team is practicing at the moment. Ty, you haven't hitting very long. When did you start becoming a switch hitter? Tell me that story. I started, I guess, C5. I went into the Georgia Tech batting just right-handed, and I kind of struggled during the fall. So Coach Moore suggested that, you know, maybe I have pretty good speed. Ty, afterwards, I noticed on the monitor we were off the air, but we were still up, and quickly Coach Ron Frazier brought all of you together. He huddled up for a meeting. What was he telling you after this dramatic victory? Well, he told me we made a great comeback. You know, we fought a hard game, but we did make a couple of errors and mistakes during the game that could have cost us the game. And he said we have to play a little better if we plan on winning the gold. In other words, you have not wrapped up the gold medal. You could be playing the Cubans again next weekend. Is that right? Oh, that's exactly right. We've just played a portion of our series now. All right, Ty, good luck in the following week and as you go for the gold medal. Thank you. All right.